Lucía Lubarski es la directora de El silencio de los hombres. Lo que escuchamos aquí es el tráiler de la película. Y me replanteaba, antes de generar la producción del programa, si era posible identificar, a través de las palabras y de las voces, de un discurso que fue pensado para el cine con lo audiovisual, en la radio, lo que significaban cada uno de estos testimonios. Y la verdad es que inmediatamente uno podía advertir en esas expresiones, en esas emociones, aún desde la palabra, aún únicamente desde lo conceptual, lo que parece ser el espíritu de esta película, al menos de lo que creo es para mí, ¿no? Esa interpelación a cómo la disposición del patriarcado, que generado y genera tanto daño en la mujer y que ha provocado esta lucha maravillosa, acaso la revolución más importante de este siglo, que es el de las mujeres a través del feminismo, cómo nos interpela a los hombres, ¿no? En ese daño, en ese dolor y en muchos casos en el silencio que nos provocan las conflictividades y las limitaciones, los cercos y la violencia que representa el propio patriarcado. Pero voy a sumar a este análisis a la directora, a quien fue la autora, además riocuartense ella, de esta película que se estrenará el próximo viernes en el Centro Cultural Leonardo Fabio, a Lucía Lubarski. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pablo? La verdad que me encantada de escucharte. Bueno. Te escuchaba y me interesaba mucho tu mirada. Pensaba también que bueno escuchar a un hombre hablar así, ¿no? Es un poco también la propuesta de la película. Vos sabés que como le debe haber pasado a muchos de los protagonistas de esta historia, más allá de los alcances de la deconstrucción que uno cree haber alcanzado, haber llegado, haber arribado a determinados espacios en los que nos entendemos en un mundo más diverso, más igualitario, menos responsables o en todo caso como consecuencia de eso que nos ha generado tanto dolor, que son los mandatos del patriarcado. Pero pensaba que el silencio es muchas veces la mayor expresión de esa debilidad que no podemos representar de otra manera, o de ese dolor que no podemos representar de otra manera, o de esas angustias que no podemos expresar de otras maneras. Por eso sobre todo me llamó particularmente la atención esto de hablar del silencio de los hombres. Es muy interesante lo que decís, porque creo que una de las donde se ve más enquistado, ¿no? Esa cuestión de lo que vos mencionás, el patriarcado, es como toda una idea de que, por un lado hay una idea de que el patriarcado solo opera en las mujeres, y por otro lado parecería que los varones no son, no hablo en términos de víctimas, ¿no? Pero como hasta cuando se habla de los feminismos, pareciera que los feminismos lo único que vienen es a señalar todo lo que los varones hicieron mal hasta ahora. Vamos a ser sinceras, en parte es un cuestionamiento de un montón de prácticas, de hábitos que venimos reproduciendo los varones y las mujeres en esta sociedad patriarcal que vivimos. Pero algo que me parece que es interesante es pensar que los feminismos también vienen a posibilitar y habilitar las sensibilidades y las diversidades de las maneras de ser varón, estas maneras menos violentas, menos jerárquicas, más sensibles, o sea, donde se puede tener un registro de las emociones. Y un poco la propuesta de la película es esa, ¿no? Es como decir, ¿dónde están enquistados esos silencios? Porque no son silencios porque no hay nada para decir. Son silencios por pudor, por vergüenza, a todo lo que no se supone que debería sentir y siento, ¿no? Y ahí es donde creo que hay algo que puede llegar a ser liberador. Bueno, es muy valioso esto de entender el concepto del feminismo, digo, para los hombres, como una oportunidad para nosotros, no solamente para las mujeres, ¿no? Porque esta interpelación al patriarcado que se representa en quienes han sufrido el no poder expresar dolor, emociones, el tener que seguir mandatos que no solamente le estaban haciendo daño a la mujer, sino que le hacían daños también al propio hombre en otras dimensiones, ¿no? Porque también uno no puede igualar
provocar esos mismos dolores, porque estaríamos equivocándonos quizás en ese diagnóstico. Digo, son las mujeres las que han sufrido la violencia, son las mujeres las que sufren la muerte, la violación, la vulneración de sus derechos esenciales, son las mujeres las que cobran menos que los hombres, son las mujeres las que tienen muchísimas más dificultades para acceder a determinados espacios, por lo cual no se trata de una cuestión de igualar ese dolor, pero digo, ¿cuánto daño que el patriarcado le está haciendo al hombre, no? Bueno, estás muy informado. Es interesante poder hablar cómo está, no sé, con un varón que ya puede tener todo este mapa, ¿no? En su cabeza, como que puede tener esa lectura social. Rita Segato dice que los varones son las primeras víctimas del patriarcado. Yo valoro y leo y respeto mucho la mirada de Rita Segato. No estoy de acuerdo en pensar que son las primeras víctimas del patriarcado. Sí me parece interesante pensarlo como que además también son víctimas. Entonces, sin duda, está todo este entramado social donde sin duda también hay una jerarquía de lo masculino frente a lo femenino, en lo social, una valorización, pues en términos de lo que los varones, lo que se espera de los varones, de lo que va a ser su despliegue social, profesional, etcétera, y una no valoración de muchas tareas que han sido históricamente feminizadas, ¿no? Y ahí creo que hay una desigualdad muy grande. Pero es interesante que a la vuelta, como dándole una vueltita más, creo que en una especie también de proceso de maduración de los feminismos, que primero tuvimos que venir a romperlo todo, pero también en este camino pensar las problemáticas de las masculinidades, para pensar en masculinidades más diversas, más amplias, más heterogéneas, menos violentas, menos competitivas. Creo que eso ayuda y contribuye a tener una sociedad mucho más amable, más receptiva, y a la vez a los varones también les ayuda a dejar de sostener un montón de cosas que están sosteniendo constantemente. Muchas veces me figuro la masculinidad, esa masculinidad más normativa, más tradicional, esa la del macho, como una especie de carrera, ¿no? Una carrera que todo el tiempo se está corriendo y van pasando las cosas y no hay llegada. Nunca se llega porque todo el tiempo, por distintos motivos, puede que no llegues, que de alguna manera se te señale y en algo estés perdiendo, ¿no? Digo, me refiero a lo profesional, a lo económico, esa cuestión de no poder abrir tus emociones, llorar, decir no puedo más, no quiero, hasta acá llegué, necesito un hombro, necesito que alguien me sostenga, ¿no? Esa cuestión de tanto sostener, que creo que tiene que ver con lo masculino, ¿no? Sí, claro, es el mandato que nos daban, ¿no? El que construyó como, que no es solamente un mandato social, sino que tiene una fuerte matriz económica, esto de el hombre como sostén de un hogar, esa construcción que durante tantos años se hizo la mujer en el hogar, sin salario, sin valorización de lo que significaba el cuidado de los hijos, la responsabilidad de llevar o de mantener un hogar, bueno, toda esa construcción que tantos daños nos hizo. Ahora, pensaba, Lucía, en esto del silencio para abordar en realidad el tema de las palabras, ¿no? Que lo primero que puede llevarnos a ese cambio es poder expresarlo, es poder decir en palabras esto que nos agobia, que nos condiciona, que nos imposibilita, que nos genera tanta presión. Digo esto de las palabras porque como periodistas nos interpelamos fuertemente a partir de todo este cambio revolucionario que implica también el lenguaje inclusivo y a veces nos cuesta tanto hablar o incorporar el lenguaje inclusivo en nuestros discursos. Bueno, cuán necesario es comenzar esta discusión desde la palabra, ¿no? Bueno, es muy interesante. Creo que la película en parte es como una invitación primero a tomar cierto registro de cosas, porque es muy interesante cuando les hacemos ciertas preguntas que aparecen ahí en el tráiler, en los audios que escuchamos que son parte del tráiler de la película, cómo de repente ante ciertas preguntas se encuentran como por primera vez con un vacío, ¿no? De no haber pensado, ese no es el vacío del silencio, de no me animo a decir, sino esto no lo pensé nunca. Y creo que encontrar palabras para nombrar y encontrar palabras propias, por ejemplo, para nombrar lo que quizás vos considerás que te constituye a vos como varón, a vos personalísimamente, ¿no? Y a cada una de las personas que atravesaron el documental,
me parece que ya es como una primera puerta de entrada a conceptualizar cosas, pero quizás preguntárselas por primera vez, que son dos cosas que yo también me estoy preguntando a lo largo de la película. Y encontrar palabras, encontrar modos de decir aquello que se siente, creo que también es una manera de agrietar ese silencio de ostracismo, ¿no? Ese silencio de que finalmente yo lo que veía para los protagonistas y para los espectadores es que había algo aliviador en nombrar y había algo aliviador en escuchar a otros nombrar, porque de alguna manera había otro que también sentía quizás un poco como yo, y eso de poner en palabras es algo que también fue muy de los feminismos, ¿no? Nombrar las conquistas de derechos, nombrar las identidades de género diversas, nombrar, o sea, abrir el lenguaje para poder nombrar todo aquello que estaba oculto, invisibilizado. O sea, nombrar es traer presencia, digo, ¿no? Materialmente traer presencia. Entonces me parece que en ese sentido también es como una invitación de la película a escuchar a los hombres decir cosas y poner en palabras y sacar de una invisibilización y de un manto de silencio. Yo escuché a mi familia y a otros varones decir cosas que me dijeron, es la primera vez que lo pensé, o es la primera vez que se lo dije a esta persona, ¿no? Y eso me parece que es muy habilitante también. Lo pienso en términos más sociales, ¿no? Como una invitación más social a que quizás también la película pueda ser una instancia de catalizador de diálogo luego de que la película se termina, ¿no? Como... Bueno, es una oportunidad maravillosa la que nos estás ofreciendo a través de la película que vamos a poder ver el próximo viernes allí en el Centro Cultural Leonardo Fabio para sumarnos a esta interpelación que naturalmente tenemos que hacernos y convocarnos a un debate en el que podamos expresar con palabras lo que durante mucho tiempo hemos reflejado a través del dolor y lamentablemente del silencio. Una película, digo, es difícil hoy hacer cine, Lucía, digo, conseguir el financiamiento, los recursos, encontrar el apoyo. Bueno, aquí has encontrado una hermosa oportunidad. Es tu primera película, tu avant premiere. Sí, es mi ópera prima. Hice filmé algunos cortos y también dirigí, y es la van premiera en Río Cuarto, así que... Claro, está bien. Y dirigí una serie, el año pasado dirigí una serie que se llama Nosotras, que estuvo en TV Pública, y ahora una que se llama Arde, que también se estrenó casi paralelamente a la película en TV Pública, pero es mi primer largometraje. Y tiene algo, para mí también fue una instancia muy, muy valiosa de poder entrar en estado de laboratorio durante años, ¿no? En la investigación, armar el marco teórico de la película, preguntarme cosas. La película fue 1000 películas, o sea, no tiene nada que ver la película que terminó siendo con la película que imaginé, que investigué, que escribí, que presenté al Inca, que por suerte pudimos lograr filmarla gracias a un subsidio del Instituto Nacional de Cine, por lo cual también creo que es muy importante como valorar esas instancias, esos espacios de fondos nacionales que se autofinancian también. Me parece que es fundamental decirlo, porque esta película no lo hubiera podido filmar si no hubiera sido por el Inca. Y la verdad que por suerte no fue un proceso tan largo, atravesamos la pandemia, que fue un montón, y la película cambió mucho gracias a la pandemia. De hecho, el protagonista que se fueron, mi familia no iba a ser parte de la película, y ahora son el núcleo de la película, así que imagínate la cantidad de procesos por los que pasa. Es como, realmente yo lo siento como que no parí personas, pero parí una película. Bueno, es mi primer hija. Queremos ver a esa hija allí en el Leonardo Fabio. Vamos a estar presentes para disfrutar de esta enorme oportunidad y hacer esa referencia acompañándote en lo que planteaba sobre la importancia del Inca, de los aportes del Estado, para que la cultura encuentre financiamiento. Hoy, sobre todo, que hay tantos discursos que van a contramano del rol del Estado y de la importancia que tiene el Estado para que proyectos y este tipo de iniciativas se puedan concretar. Hay que defenderlas abiertamente. Lucía, te agradecemos muchísimo y gracias por esta oportunidad. Seguramente estaremos el viernes próximo allí en el Leonardo Fabio disfrutando del silencio de los hombres. Un abrazo y muchísimas gracias. Pablo, muchísimas gracias a vos. Un gusto enorme y los esperamos el viernes a las 9 de la noche, ahí con mi familia también, para encontrarnos en el cine y conversar un poco. Voy a estar encantada de estar en Río Cuarto con la peli. Un abrazo enorme.
Gracias por ese regreso a casa, muchas gracias. Lucía Lubarqui, directora de El silencio de los hombres, 11 de la mañana, 44 minutos.